La catalepsia es una de las enfermedades más raras, de las que muchos aún hoy desconocen, y la que está más asociada al morbo. Catalepsia, la falsa muerte. Sin duda, todos hemos oído alguna vez historias acerca de difuntos que volvieron a la vida dentro de sus nichos, llenando de gritos horribles el silencioso cementerio, mientras arañaban el interior del ataúd en un intento desesperado de escapar. Como le sucedió a Isaac Ramírez Pérez, un joven hondureño que murió asfixiado tras ser enterrado vivo en el 2009. Otros casos han tenido mejor suerte, despertando antes de ser enterrados, como Carlos Camejo, un joven venezolano que despertó en la morgue cuando iban a practicarle la autopsia, como ya conté en un vídeo anterior. La ciencia tiene una explicación a lo que muchos podrían catalogar de milagro. Realmente no es que estas personas hayan resucitado, sino que nunca estuvieron muertas. Casi siempre estas personas mueren tiempo después de despertar, producto de daños severos al cuerpo producidos por la falta de irrigación sanguínea a la que fueron sometidos. Durante este estado, que puede durar horas, días e incluso semanas, la persona puede estar inconsciente o consciente hasta el punto de observar todo a su alrededor, sin poder reaccionar. Su respiración y pulso se vuelven casi imperceptibles. Se reduce el dolor, la piel se vuelve pálida y el cuerpo se torna rígido, resultando imposible poderse mover e incluso hablar. Las frecuentes denuncias por partes de parientes de difuntos, que se presume fueron enterrados vivos, motivaron la realización de diversas investigaciones al respecto, tras las cuales la Organización Mundial de la Salud incluyó la catalepsia como una enfermedad psiquiátrica, utilizada como una de las pautas de comportamiento para el diagnóstico de la esquizofrenia. Hay dos tipos de catalepsia diagnosticadas, la patológica y la astral. Esta última, conocida popularmente como parálisis del sueño o subida del muerto, una condición en la cual una persona a punto de dormir o cuando simplemente se despierta, se da cuenta que no puede moverse, hablar o gritar durante unos interminables segundos o varios minutos. Puede resultar relativamente fácil para quienes han pasado una parálisis del sueño ponerse en la piel de quienes han sufrido la terrible experiencia de una catalepsia patológica, donde los segundos o minutos se vuelven horas, días o semanas, o quizá, tan solo quizá, no les den la opción de despertar. Si quieres saber más sobre la parálisis del sueño, haz clic en la foto que aparece. También lo encontrarás en la descripción del vídeo. La catalepsia patológica se produce en ciertas enfermedades del sistema nervioso. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que este trastorno patológico puede observarse en el mal del Parkinson, la epilepsia, los efectos del uso y abuso de la cocaína y otras drogas narcóticas, así como la esquizofrenia, que es su principal causante, y otros trastornos psiquiátricos. En casos todavía más raros,
La catalepsia puede desencadenarse por un choque emocional muy extremo, aunque muchas veces se desconoce por completo su origen. En un artículo publicado en 1876 en The British Journal de Medicina, el doctor George Savage del Bethlehem Royal Hospital describe a la catalepsia no como un episodio neurológico aislado, sino como una reacción recurrente en pacientes psiquiátricos que sufren de esquizofrenia, histeria y hasta melancolía. El tratamiento de la catalepsia generalmente se enfoca en mejorar las causas neurológicas subyacentes de la enfermedad. Los relajantes musculares pueden ser efectivos para algunas personas con catalepsia. Si bien es cierto que nunca podrá saberse con exactitud cuántas personas se han dado por muertas estando en estado de catalepsia, también es cierto que la ciencia ha podido demostrar que no son zombies, milagros o brujerías lo que devuelve la vida a los muertos, sino diagnósticos erróneos en un estado biológico de muerte aparente. Times on the border, but how do you break up with your friend? I know there's no use to confront her, but how do you say this is the end? I'm through being taken for granted, I'm the one you call when nobody's home.